Atención, nuestros primeros invitados traen la música rock. Llenaron conciertos con más de 300.000 personas. Conquistaron un continente entero y cambiaron la historia del rock en español para siempre. Eran auténticos dioses en Latinoamérica, pero cuando cruzaron el Atlántico para llegar a España, la realidad les dio un bofetón tremendo. ¿Cómo es posible que una de las bandas más grandes en español de todos los tiempos fuera recibida con total indiferencia y terminase tocando en un plato de televisión para niños? En este vídeo vamos a descubrir la verdadera historia de por qué Soda Stereo fracasó en España. Para entender este desencuentro tenemos que viajar a la segunda mitad de los años 80. España vivía una explosión cultural tremenda tras el fin de la dictadura. Ciudades como el Madrid de la movida respiraban una libertad creativa fascinante, retratadas por multitud de bandas locales, aunque ya había algún artista argentino que se abría camino. Músicos como Alejo Stivel y Ariel Roth habían fundado Tequila con bastante éxito, y un joven Andrés Calamaro ya merodeaba la península. En junio de 1986, los integrantes de Soda Stereo aterrizaron en Madrid, pero no venían a trabajar. Venían de una gira agotadora por Argentina, consagrándose en el Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires y de reventar el mercado chileno. Querían vacaciones, querían desconectar y tirarse en la playa. Sin embargo, su manager de entonces, Alberto Oanian, tenía otros planes. Viajó con ellos con el objetivo de expandir el negocio en Europa y ver si la filial española de su discográfica CBS se interesaba en editar su tercer disco. Oanian les consiguió una reunión crucial en Madrid con Jorge Álvarez, el famoso manager de la banda Olé Olé, y les mostraron las canciones de Nada Personal, esperando una reacción de asombro. Pero la respuesta de Álvarez fue un balde de agua fría. Les dijo que el sonido del álbum era muy amateur y que la única opción para funcionar allí era quedarse a grabar en Europa bajo su tutela artística. El trío, que había ido a Europa más bien con la idea de tomarse unas vacaciones, rechazó la idea de inmediato. Dijeron que no y la discográfica tampoco estaba dispuesta a invertir un dineral en una banda sudamericana, por lo que el asunto pasó a un segundo plano. A pesar del desplante, Oanian, que era increíblemente perseverante, logró un acuerdo de mínimos, que el tercer disco de la banda, Signos, se editara en España en 1987. Gustavo Cerati llegó a anunciar entusiasmado en la revista Rock and Pop que ese mismo año irían a presentar el álbum en directo a Sevilla, Madrid y Barcelona. Pero aquí vino el primer traspié. CBS España editó el álbum, sí, manteniendo el arte original, pero alteró por completo el contenido. Lo convirtieron en una especie de disco Frankenstein, un recopilatorio extraño, quitando algunos temas y metiendo canciones del primer disco como Trátame suavemente y Mi novia tiene bíceps, mezcladas con éxitos de Nada Personal. Lo peor del todo no fue el cambio de canciones, lo peor fue que la sucursal española de CBS no puso ni una peseta en la promoción. El disco pasó completamente desapercibido, el público jamás se enteró de su existencia y el proyecto de gira anunciado por Cerati se canceló de inmediato. Desilusionados por la respuesta europea, Soda Stereo metió el sueño de España en un cajón durante los siguientes 4 años. En 1987 y 1988 explotó la sodamanía, con una actuación mítica en el Viña del Mar de Chile y se les abrieron las puertas de México. Emisoras Portales, nuevamente la presencia internacional de Soda Stereo. Tocaron para más de 80.000 personas en 11 conciertos en territorio mexicano. España por el momento no importaba hasta que volvieron a cambiar las cosas. Damos un salto a 1991. Soda Stereo venía de lanzar el que para muchos es su obra cumbre, Canción Animal. Sony España, después de haber absorbido CBS, editó el álbum en nuestro país, a lo que acompañó una pequeña gira promocional en la que su única gran aparición en la televisión nacional no fue en un programa especializado en música como el famoso Rockpop, sino en un programa infantil de las mañanas. Según tengo entendido, sois el grupo argentino que más proyección tenéis internacionalmente. ¿Es cierto esto? ¿Cómo es eso? Bueno, estamos saliendo a tocar mucho fuera de Argentina. En ese sentido es muy cierto, estamos tocando en toda Latinoamérica, también en Estados Unidos, y esta es nuestra primera visita a España, con proyección siempre. Cabe obviar que con una promoción pobre el álbum apenas vendió en nuestro país, mientras en Latinoamérica el año se cerró con un hito histórico e irrepetible, un concierto gratuito en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires ante más de 300.000 personas. Cualquier banda lo estaría celebrando por todo alto en la cima del mundo, pero para Soda Stereo ese concierto se convirtió en una crisis existencial. Su histórico técnico de sonido, Adrián Taberna, confesó años después que a la mañana siguiente el ambiente de la banda era de desconcierto. Habían tocado el techo absoluto en Latinoamérica.
La falta de motivación y la saturación eran tan grandes que el mismísimo Cerati llegó a declarar a la revista Pelo que estaban empezando a pensar en el fin de la carrera de la banda y de hecho no pasaría mucho tiempo hasta que empezase a trabajar en su carrera en solitario. A esto se le sumaba un contexto muy complicado. La durísima crisis económica argentina del 89 ya había mermado las oportunidades y los ingresos de la industria local. Soda Stereo necesitaba desesperadamente buscar una zanahoria, un nuevo desafío fuera de su zona de confort que los obligara a mantenerse vivos. Y es justo en ese momento, con una nueva productora propia y Daniel Cohn como manager, en el que miraron al mapa y vieron la eterna asignatura pendiente: España. El 19 de mayo de 1992, Soda Stereo aterrizó en el aeropuerto de Barajas con una delegación imponente de 17 personas. Iban con la inercia del éxito americano, pero lo que encontraron al llegar fue un ecosistema musical totalmente distinto. El periodista Marcelo Franco, enviado especial que cubrió la gira, explicó perfectamente la cruda realidad del mercado español de la época. El rock en español era considerado textualmente el último orejón del tarro. Las listas de ventas estaban copadas por el pop comercial de Mecano, Los Manolos, Sergio Dalma y una pequeña excepción era el fenómeno arrollador de Héroes del Silencio. No había término medio, o hacías un megaevento al aire libre o tocabas en pequeñas salas del circuito. Además, a la hora de mirar fuera, la industria miraba casi exclusivamente al mercado anglosajón u otros países europeos. Y el golpe de gracia lo dio el racismo cultural instaurado en el subconsciente de la época. El propio Adrián Taberna lo admitió de esta manera: allá nos veían de costado, es muy difícil entrar en un mercado que de buenas a primeras te ve como alguien menor por ser una banda sudamericana. Aún así, la gira de 5 fechas se ejecutó. El debut fue accidentado, el 23 de mayo en la Expo de Sevilla del 92. Bajo una insólita lluvia que rompió 4 meses de sequía andaluza y lidiando con la total desorientación de la delegación diplomática argentina que debía apoyarnos. Luego fueron a Madrid, donde tocaron 2 noches en la mítica Sala Revolver. El público, 2.000 personas. La mitad eran españoles curiosos buscando un nuevo grupo de culto y la otra mitad eran inmigrantes sudamericanos temblando de emoción. A continuación tocaron en Valencia y cerraron la gira en la Sala Celeste 2 de Barcelona con un meritorio cartel de sold out ante 1.500 personas que transpiraron el show de principio a fin. Las salas pequeñas respondieron bien, pero a nivel mediático la promoción fue un desastre para los estándares de la banda. Al regresar a Buenos Aires, Soda Stereo jamás volvió a planear una gira por España, aunque Cerati sí que vino a tocar en solitario. Sus siguientes y revolucionarios discos, Dínamo y Sueño Stereo, e incluso con sus históricas giras de despedida y reencuentro, ignoraron por completo a la península ibérica. España quedó en la biografía del grupo como el mercado que nunca pudieron conquistar. Pero analizándolo con la perspectiva del tiempo, ¿fue realmente un fracaso? Irónicamente, el hecho de ser unos completos desconocidos en España fue una de las razones que salvaron a Soda Stereo de una separación prematura en el 92. Bajarse del pedestal de la masividad, salir del asedio constante de los fans y de la locura de la fama latinoamericana para volver a meterse en salas pequeñas a sudar y a demostrar lo que valían en el escenario, les devolvió la energía de sus primeras épocas y les devolvió en cierto modo un sentido de pertenencia. Y además abrieron el camino. En los años siguientes, bandas como Caifanes, Café Tacuba o Aterciopelados pudieron llegar a Europa con otra consideración. El propio Andrés Calamaro entendió la lección y pudo tener éxitos con Los Rodríguez para mimetizarse con el mercado local antes de triunfar masivamente en solitario. Soda Stereo no llenó estadios en España, es verdad, pero la historia nos demuestra que a veces un golpe de realidad a tiempo en un pequeño escenario de Valencia es justo lo que necesitas, pues para mí Dínamo es su mejor álbum y en el que la banda se mostró en su punto álgido de ambición artística. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de darle a like, suscríbete y dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Soda Stereo hubiera triunfado en España si en los 80 hubieran insistido un poco más? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.